Mi Señor nos sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor nos sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si alguien me pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes. Dios les bendiga, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saludamos desde aquí, desde Redmond, New Jersey, para todo el mundo, para todas las naciones. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Esta noche, amados hermanos, traemos un tema, como todos los días, amados hermanos, vamos a seguir hablando de la epístola a los romanos, de la carta a los romanos, de Pablo, amados hermanos, a la iglesia de Roma, de los romanos. Seguimos un poco afónicos, amén, pero con un gozo, con un entusiasmo, con una alegría, con un amor que rebasa todas las cosas, amados hermanos, por poder compartir el evangelio, por poder compartir la palabra de Dios para todo el mundo, para todas las naciones. Los saluda su hermano, su amigo Marcos Espinosa, evangelista del ministerio Operación Mateo. Hoy vamos a ver, amados hermanos, un tema. El tema de hoy se llama ¿Es necesario morir para vivir? Amados hermanos, así como la uva, amados hermanos, tiene que morir,
tiene que ser triturada para que sea vino. La semilla, cualquier tipo de semilla tiene que caer al piso, tiene que morir, tiene que ser quebrantada para que dé fruto, para que empiece a crecer una planta. Cualquier tipo de semilla. Así también la oliva es extraída, amados hermanos, es cortada, es triturada y pasa por un proceso fuerte, amados hermanos, que tiene que ser despedazada para que sea aceite, amados hermanos. Así nuestra vida, amados hermanos, tiene que morir nuestro cuerpo. Todo este cuerpo, amados hermanos, todo este cuerpo natural, todo este cuerpo humano, todo este cuerpo, amados hermanos, tiene que morir para poder vivir. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué muerte? ¿De qué muerte habla? ¿De qué muerte está hablando? Estoy hablando de una muerte al pecado. Estoy hablando de una muerte a las cosas malas. Estoy hablando de una muerte a la vana manera de vivir. Amados hermanos, amados amigos, es necesario morir para vivir. Y lo vamos a ver hoy en el libro de Romanos, capítulo 6, del versos 1 en adelante. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6, versos 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, amados amigos, dice la palabra que tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Tenemos que morir a nuestra mala manera de vivir. Tenemos que morir, amados hermanos, a nuestras costumbres. Tenemos que morir a las cosas vanas que vivíamos en un tiempo atrás. Y tenemos que vivir para Cristo. Nuestra vida, amados hermanos, es una nueva vida en otra etapa. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, como la semilla tiene que caer al piso y ser muerta, ser quebrantada para que empiece a dar fruto, así nosotros, amados hermanos, amados amigos, recibiendo a Cristo en el corazón, empezando a caminar en fe, tenemos que morir a nuestro viejo hombre, a nuestras malas maneras de vivir, de pensar, de actuar. Y tenemos que revivir, amados hermanos, tenemos que resucitar a una nueva vida. La nueva vida es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados amigos, amados hermanos, nosotros
Tenemos que morir a nuestra vieja manera de pensar, a nuestra vieja manera de actuar, a nuestra vieja manera de vivir y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Vivir una vida nueva es la palabra de Dios. Dice ahí que siendo bautizados por la muerte de Cristo, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así que ya no vivimos en nuestros pecados, vivimos en la santidad de Dios, porque Él nos rescató de una muerte atroz, de vivir, amados hermanos, de caminar directamente al infierno. Pero de ahí nos sacó el Señor, nos sacó de nuestra mala manera de vivir, nos sacó de nuestra mala manera de actuar, nos sacó de nuestra mala manera de pensar. Amados hermanos, amados amigos, tenemos que morir a nuestro viejo yo y revivir, resucitar a una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué se lo dijo Pablo a los romanos? ¿Por qué no lo dice la palabra de Dios hoy a nuestras vidas? ¿Será que muchos quieren estar con un pie dentro y con otro afuera? Quieren adorar a Dios con sus labios, pero con sus pensamientos y la manera de vivir desordenada lo deshonran. Creen amar a Dios haciendo cualquier cosa. Querer ayudar al prójimo, querer ayudar al hermano, querer predicar tal vez, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos salva es una buena relación con Dios. Lo que nos salva es que muéramos al pecado y vivamos a la santidad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos va a salvar. Nos va a salvar nuestra fe en Cristo Jesús. Nos va a salvar nuestra santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que morir, amados hermanos. Esta cáscara de este cuerpo tiene que ser quebrantada, tiene que ser triturada, tiene que morir a su vieja naturaleza. Porque nuestro cuerpo está viciado, amados hermanos, de errores del pasado, de nuestros pecados que nos acechaban día a día y momento a momento, que nos tenían prisioneros al pecado. Llámese cualquiera que se llame, los vicios, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el hurto, el engaño. Muchas cosas nos tenían atadas y de ahí el Señor nos ha rescatado. Nos ha dado un nuevo nombre, un nuevo apellido. Nos ha vestido de ropas blancas. Entonces tenemos que morir a nuestro viejo yo y resucitar en un nuevo hombre, en una nueva criatura, en Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor nos quiere hablar esta noche de que tenemos que morir? ¿Acaso mucha gente sigue practicando los pecados a pesar de que Cristo ya los salvó? ¿Será que mucha gente sigue atada al pecado, esclavizada a las cosas malas, aún que Cristo ya pagó por sus culpas en la cruz del Calvario? ¿Será que muchos de nosotros, que Cristo nos ha llamado, que el Señor nos ha rescatado, que nos ha limpiado, vuelve a ocurrir lo que dice el proverbio? La puerca es bañada, es limpiada, pero es vuelta y revolcada al lodo. Amados hermanos, amados amigos, Cristo nos está llamando. Dios nos está hablando esta noche y nos quiere hablar. Tenemos que estar atentos. Dice la palabra que escuche los espíritus lo que el Espíritu habla esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario morir para vivir. Es necesario dejar nuestra mala manera de vivir para poder vivir en las cosas buenas del reino. Es necesario morir a nuestra vieja naturaleza de hombres pecaminosos, de hombres mentirosos, de hombres engañosos. De ahí ya nos rescató Dios, pero nosotros queremos volver al pasado, queremos volver a los primeros rudimentos y no es así. Las cosas viejas ya pasaron.
he aquí, todas son hechas nuevas. El Padre de las luces, el Padre eterno del cielo, de la tierra, nos ha llamado, amados hermanos, pero nos ha llamado a la santidad. Nos ha llamado, bendito Dios, a que nosotros, hermanos, hermanas, nosotros seamos regenerados, seamos reestructurados, seamos reedificados, seamos, amados hermanos, transformados por la palabra del cielo en nuestras vidas. Hay muchos hombres, amados hermanos, hay muchas mujeres que creen amar a Dios. Con sus labios lo honran, pero con sus actitudes lo deshonran. Tenemos que morir a nuestra mala naturaleza, a nuestra vida pecaminosa, a nuestra mala manera de actuar y de pensar. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra dice, amados hermanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Palabras de oración. Sí, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Padre, nos presentamos, Señor, ante ti con temor y temblor, reconociéndote, Señor, Dios del cielo, de la tierra y de todo lugar. Padre, nos acercamos a ti confiados, porque escrito está, Señor, que dice la palabra que nos acerquemos confiados a la fuente de tu gracia. Reconocemos, Padre, que aún fallamos y que somos pecadores. Reconozco, Dios, que he pecado contra ti y contra el cielo, por mis actitudes, por mi forma de ser, por mi forma de hablar, Padre, por mi forma de caminar. Dios de gloria, en esta noche me presento, Padre, me presento ante ti, Señor, reconociendo, oh Dios de la gloria, que soy un pecador, Padre, pero te pido ayuda. Te pido, oh Dios de la gloria, que me hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo se pose, Padre, en esos instrumentos, que hable, bendito Dios, a todo aquel que tiene necesidad de ti, al niño, al joven, al adolescente, al adulto, al anciano, Dios, a la mujer, Padre. Dios de la gloria, Señor, que les hable esta noche a todos aquellos que han tomado la decisión de servirte, de seguirte. Oh Dios, que han declarado con sus labios que tú eres el Señor y el dueño de sus vidas. Es necesario, Dios, morir a nuestros pecados y vivir en tu santidad, en obediencia, Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de hablar tu palabra, de dar tu mensaje. Úngenos, Señor. Pon un tizón encendido, Padre, en mis labios, que hable palabra de verdad, que hable palabra tuya, que hable palabra del cielo, oh Dios de la gloria, que tu palabra sea enviada y que no regrese atrás vacía, que haga, oh Dios de la gloria, el cometido por el cual ha de ser enviada. Gracias, Dios, por todos aquellos que escuchan la Radio Rema. Bendícelos. Y todos aquellos que se conectarán, Padre, encamina sus pasos. Ponles el querer como hacer en su corazón, que escuchen la palabra de Dios a través de estos medios. Sana, Señor, aquel que está enfermo. Devuelve la vista, Señor, a aquel que está ciego. Haz caminar, Padre, al paralítico. Devuelve, oh Dios de la gloria, el oído al sordo, que puedan ver tu gloria representada en tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros esta noche. Te queremos adorar, te queremos exaltar, queremos ensanchar el reino de los cielos en tu santo y bendito nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida
A todos los que se conectan con nosotros en la radio Rema. Oh, aleluya, dale palmas al Señor, iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo. A todos aquellos que se conectan con nosotros en la radio. Oh, dale la bienvenida a la presencia. Mandamos un gran saludo a nuestra hermana Soledad en Argentina, allá en Córdoba. A nuestros hermanos legendarios, los saluda su hermano legendario 8039. A todos los legendarios del mundo, Dios les bendiga. Al ministerio Manantial de Vida, al pastor y presbítero reverendo José A. Rodríguez y su esposa María Dones, y a toda la congregación del ministerio Manantial de Vida. Al Ministerio Internacional Ascenda, pastor Roberto Arias y su esposa Sonia. Dios les bendiga, Dios les guarde. A todas las iglesias hijas, a Redman, a Long Branch, a Frijol, a Manasquan, a Kingsburg, a Belmar. Dios les bendiga, amados pastores y amigos, hermanos legendarios. Mandamos un gran saludo también a San Vicente Chicoloapan, al barrio San Juan, a la familia Espinosa Hernández, a la familia Espinosa Luciano, a la familia Espinosa Barrera, a la familia Hernández Escobedo, Hernández Prado y toda la familia Hernández Luciano también, a todo San Vicente Chicoloapan, a Puebla, Estado de México, a Puebla, a la iglesia Benecer, a la iglesia El Nazareno de San Francisco Coclán, Coronango, Puebla. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos un poco afónicos, ¿verdad? Un poco lastimados de la garganta, pero no importa. Estamos con gozo y esta noche el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Capítulo 6 de Romanos, versos 1 al 11. Pablo sugiere una táctica, una tácita conversión, y se plantea el hecho de que si Dios perdona el pecado por gracia, entonces alguien puede plantearse que el pecado es bueno, porque promueve la gracia de Dios. En respuesta probablemente a este planteamiento tan fácil de darse en la mente pragmática y egoísta de algunos tantos hombres judíos, Pablo hace referencia al bautismo en la iglesia primitiva. Una persona mayor venía a Cristo indudablemente, a menudo dejando atrás a la familia, y su bautismo estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. Una persona era bautizada cuando entraba a la iglesia dejando el paganismo. Amados hermanos, amados amigos, en Mateo capítulo 28, versos 19 en adelante, dice que nosotros vayamos y hagamos discípulos y que les enseñemos todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y dice también que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmando nuestra fe. Amados hermanos, pero hoy estamos viendo el mensaje que es necesario morir para poder vivir. El primer paso es confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El segundo paso es el bautismo. Tenemos que sumergirnos en las aguas, morir a nuestra vieja manera de vivir, amados hermanos, y optar la naturaleza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el que nos da vida, es el que nos da aliento, es el que con su Espíritu Santo nos llena, nos fortalece para, amados hermanos, para empezar un cambio radical en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del bautismo. Es necesario, amados hermanos, que enseñemos que a través del bautismo muere el viejo hombre. Tenemos que ser sumergidos como la semilla que es sumergida a la tierra. Tiene que ser quebrantada, tiene que morir para que empiece a dar tallo y fruto y sea una planta. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser sumergidos en agua, que a través del bautismo nos bautizamos
Una vez que recibimos a Cristo en el corazón, nos bautizamos, sumergidos al agua, salimos como nuevas criaturas, hechos en Cristo Jesús, enseñados y diseñados para buenas obras, capacitados para caminar con Dios, para creer en Cristo Jesús, para llevar las nuevas de salvación a todo el mundo. Amados hermanos, amados amigos, es necesario que la iglesia enseñe el bautismo como el segundo paso para la reedificación de sus vidas, para el inicio de una nueva etapa, para un cambio radical en su vida, en su mala manera de vivir. Es la muerte, amados hermanos, literalmente es la muerte al pecado y la resurrección a la nueva vida. El bautismo quería decir simbólicamente morir y resucitar. La persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra clase de vida. Nosotros, amados hermanos, antes de conocer a Jesús, vivíamos una mala manera de vivir, una mala manera de actuar, una mala manera de conducirnos. Bebíamos, fumábamos, nos drogábamos, vivíamos en lascivia, en fornicación, en adulterio. Por así decirlo, estábamos llenos de pecado y de maldad. Conocimos a Cristo Jesús, permitimos que Cristo Jesús entrara en nuestro corazón y empezara un nuevo cambio, una nueva transformación en nuestra vida. Pero fue necesario admitir nuestros pecados, reconocer que estábamos mal en nuestras vidas, reconocer que solamente la ayuda era del cielo y que a través de Jesús iniciaba una nueva vida, un nuevo cambio en la estructura de nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestro corazón. Amados hermanos, amados amigos, es necesario que nosotros enseñemos que el bautismo es el segundo paso para la transformación total de tu vida. El bautismo simboliza morir y resucitar. La persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra. Moría para la vieja vida del pecado y resucitaba a la vida de la gracia. Cuando se convertía un pagano al judaísmo, el efecto de este bautismo se creía que era una total regeneración. Al ser bautizado se le consideraba como un hombre recién nacido aquel día. Se le perdonaba todos los pecados. Y lo completo del cambio se veía en el hecho de que ciertos rabinos mantenían que el hijo que le naciera a un hombre después de su bautismo era su primogénito, aunque hubiera tenido a otros ya en su vida anterior, porque era un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento de un hombre a través del bautismo. Dejaba su vieja manera de vivir para realizar una nueva vida, para resucitar en los caminos de Dios, en los caminos de Jesucristo, ser un discípulo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cualquier judío entendería lo que decía Pablo acerca de la necesidad de que un bautizado fuera completamente nuevo. Y también los griegos. La única verdadera religión griega eran las religiones misteriosas que ofrecían la liberación de los cuidados, las angustias y los temores. Esta liberación se lograba mediante la unión con un Dios, mediante un ritual y una iniciación que significaba también dejar la vieja manera de vivir e iniciar una nueva. Sabemos que uno de aquellos misterios que se iba a iniciar se llamaban mortirus. El que va a morir significaba. Y que se le enterraba hasta la cabeza en una zanja.
Cuando ya había pasado la iniciación, se le hablaba como a un niño pequeño y se le daba leche como a un recién nacido. Cualquier griego hubiera hecho estas experiencias, comprenderían sin dificultad lo que quería decir Pablo con aquello de morir y resucitar otra vez en el bautismo. Y al hacerlo, llegar a ser uno con Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje que acabamos de leer, capítulo 6, versos 1 al 11, hay tres grandes verdades permanentes. Número 1, es una cosa terrible el intentar comerciar con la misericordia de Dios, convirtiéndola en una licencia para seguir pecando. En términos humanos, sería tan despreciable como el que un hijo se creyera con derecho a defraudar a su padre, porque sabe que éste le perdonará. Número 2, la persona que inicia el camino cristiano se compromete a una clase de vida diferente. Ha muerto a una clase de vida pasada y ha nacido a una vida nueva. Para Pablo, la conversión tiene que producir la mayor diferencia en el mundo. Amados hermanos, amados amigos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, tiene que haber cambios en nuestra vida. Tiene que ser un cambio regeneracional. Nos regenera de los pies a la cabeza. En nuestro vestido, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos. Tiene que reflejarse ese cambio y esa muerte en nuestra vida. Número 3. Pero hay más que un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo Jesús. Hay una verdadera identificación con Él. Es un hecho que no puede haber un cambio real en una vida sin una unión con Cristo. La persona que está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el nombre de Jesús. Es más que un solo cambio de conducta. Es más que una sola emoción. Es algo más fuerte que solamente una sensación de que yo solamente recibí a Cristo en el corazón. No. Si tú ya has vivido esa experiencia, si tú has permitido que Jesús entre a tu corazón, si tú ya has confesado con la oración de fe a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes que haber una experiencia, un cambio radical, un cambio constante en tu vida, en tu actitud, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar y en tu forma de ver lo que hace o lo que dice el prójimo. Ya no es el mismo reclamo, ya no es la misma crítica, ya no es el mismo señalamiento. Romanos capítulo 6, versos 12 al 14. Tenemos que tener una manera de vivir, un estilo de vida. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es la expresión de un místico acerca de la unión entre el cristiano y Cristo, que se realiza en el bautismo. Habla de la manera de cómo debe vivir un cristiano, tan cerca de Cristo que se puede decir que vive en Él. Ahora viene la exigencia práctica.
El cristianismo no es una experiencia emocional, no lo es, sino que es una manera de vivir, un estilo de vida. El cristianismo no es para complacerse en una experiencia, no, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. Tenemos que reaccionar diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que accionar diferente a las circunstancias adversas en nuestra vida, al problema, a la necesidad, a la cuita que nos llega, amados hermanos, amados amigos. Si tú vives en Cristo Jesús y Cristo Jesús vive en ti y el Espíritu del Señor ha llenado tu corazón, tu respuesta debe de ser otra, tu actitud debe de ser otra cuando lleguen los problemas, cuando llegue la prueba o estés en tribulación. Cada uno sale al mundo, se tiene que enfrentar con una situación terrible. El pecado está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o con su ejemplo. Eso es el enemigo. El enemigo busca gente que le siga también, que produzca hombres que pequen y de continuo piensen malo, malo y más malo. Pero Dios está buscando hombres valientes que le crean, que sacudan al mundo, que caminen con un estilo de vida diferente, con santidad, con dedicación, con entrega, con pasión a un cambio radical en sus vidas, porque esto de ser cristiano es un estilo de vida que nos llena hasta el tuétano de nuestros huesos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es así que nos enfrentamos con la tremenda alternativa de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios y no en instrumentos del pecado. ¿De qué lado estás? ¿O de qué lado quieres estar? ¿Ser un instrumento de Dios para buenas obras o seguir siendo un instrumento del enemigo para pecar y seguir destrozando tu vida llena de pecado y de falsedad? Hoy tienes que decidir. Esta noche llegó la santificación y el apartamiento para Dios eterno en tu vida. Un creyente inmaduro podría muy bien decir que hay decisiones que son demasiado difíciles de tomar y que tal vez pueda fallar. Y que tal vez pueda fallar. La respuesta de Pablo es que no debemos desanimarnos ni desesperarnos, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no pensamos en Dios como un juez severo, sino como el que nos ama más allá de todas las cosas. Y no existe en todo el mundo una inspiración que se pueda comparar con la del amor de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. La vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar. El ser cristiano no es una carga que es difícil de llevar, no, sino que es un privilegio cuya altura se puede vivir. Muchos han sido liberados del pecado, no por las normas de la ley, sino porque también no habrían podido soportar el disolucionar o fallar o herir a una persona a las que aman o a los que lo aman. En el mejor de los casos, la ley nos sujeta por el temor, pero el amor nos redime, nos inspira para que seamos mejores de lo que hemos conseguido hacer hasta ahora. ¿Qué es lo que te inspira amar a una persona o estar a su lado? ¿Qué es lo que te inspira seguir siendo diferente? El amor es lo que nos inspira respetar a una persona. El amor es lo que nos inspira aguantar
a otra persona. El amor a Dios nos debe de inspirar para seguir luchando, para seguir perseverando, para seguir aguantando, amados hermanos, porque esta batalla está empezando apenas. Esta batalla está iniciando en nuestras vidas. Tenemos mucho camino que recorrer, pero no lo vamos a recorrer solo. La promesa de Dios es que va a estar todos los días con nosotros a nuestras vidas hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. En el mejor de los casos, amados hermanos, la inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo del Dios, sino la contemplación de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su amor. A través de su amor dio a su amado Hijo Jesús para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que morir en esa cruz. Teníamos que ser nosotros los que tuviéramos que ser crucificados. Usted y yo teníamos que haber pasado lo que pasó Jesús. Fue azotado, fue ofendido, fue escupido, fue blasfemado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no, Él tomó nuestros pecados y los cargó y los llevó a la cruz para vencer por usted y por mí. Ahora no somos esclavos del pecado, somos libertados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir para poder vivir en la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora somos posesión exclusiva de nuestro Dios eterno. Versos 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para seguir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Para cierto tipo de mentalidad, la doctrina de la gracia gratuita es siempre una tentación. A decir que si el perdón es tan fácil, entonces, ¿para qué preocuparnos por el pecado? Pablo se opone a eso con una imagen de la vida que los creyentes vivían antes de conocer a Cristo. Como esclavos del pecado, así los enfrenta con la idea de sentirse esclavos de Dios para una vida nueva. Para entender esto, tenemos que comprender el estatus de un esclavo. Literalmente, no se pertenecía a sí mismo en ningún momento. Todo el tiempo le pertenecía a su amo. Esa es la imagen que Pablo tiene en la mente. Les dice
que hubo un tiempo cuando eran esclavos del pecado. El pecado era el dueño absoluto, pero ahora han tomado a Dios como dueño y Él tiene posesión absoluta de las personas. Pablo se disculpa por adoptar este ejemplo porque no le gusta comparar la vida cristiana con ninguna forma de esclavitud. Pero lo que quiere decirnos es que el cristiano no puede tener más dueño que Dios. No puede darle a Dios una parte de su vida y otra parte al enemigo, no. Todo le pertenece a Dios. Desde los pies hasta el último de la punta de tus cabellos, es de Dios y no del enemigo. Ya no eres del enemigo, ahora le perteneces a Dios. Y por lo tanto, el enemigo no tiene suerte ni parte en tu vida. Solamente Dios es el que te puede ordenar, es el que te puede mandar, es el que puede dirigir tus pasos a una vida mejor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo advierte que Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio de seguirle. No se conforma con una ola de emoción. La iglesia tiene el deber de presentar la fe con toda su riqueza y las exigencias que eso representa con seriedad. Debemos de hablar a las personas que les estamos ofreciendo un evangelio de cambio, que también tienen privilegios, pero también tienen bastantes responsabilidades. Tenemos que ofrecer un evangelio de cambio, sí, pero también tenemos que decirles y guiarlos que ellos, amados hermanos, tienen que servirle a Dios por completo, tienen que entregar su vida por completo, tienen que entregar su mente por completo, con cuerpo, alma, corazón. Nada le pertenece al enemigo, nada es de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios, Señor y Salvador nuestro. Entonces Pablo traza una diferencia entre la vida vieja y la nueva. La vida vieja se caracteriza por la suciedad, la iniquidad. El mundo pagano era un mundo sucio que no conocía la compasión. En Roma, por ejemplo, los niños no se querían, especialmente a las niñas, literalmente las abandonaban. En todas las noches había muchas tiradas, amados hermanos, literalmente abandonadas a su suerte. Algunas las recogían ciertos tipos repugnantes que las vendían en burdeles y las criaban para ser empleadas por ellos. Justino presenta a sus detractores paganos la posibilidad de que en su inmoralidad, cuando fueran a un burdel de la ciudad, podría ser, amados hermanos, que estuvieran pagando por los servicios de su propia hija. ¿Por qué? Porque abandonaban a su suerte a las mujeres, y más siendo niñas, no las aceptaban. Solamente el varón tenía un acepto ante la sociedad. ¿Por qué? Amados hermanos, porque era la vieja manera de vivir, nuestra mala manera de conducirnos sin Dios en nuestras vidas. El mundo pagano era inicuo en el sentido de la concupiscencia, era la única ley, y el crimen podría producir más crimen, porque el pecado conduce a más pecado. El libertinaje conduce a más libertinaje. Una vez que se entra en el camino del pecado, se va cada vez más lejos. Ayer veíamos, amados hermanos, una lista grande de las cosas malas de los hombres sin Dios. Dios los entregó.
Dios los entregó, amados hermanos, a sus propias concupiscencias, porque ya no podía hacer nada al Dios contra esos hombres. Por más que les hablaba, por más que les exhortaba, esos hombres no quisieron entender y se fueron desviados. Y Dios ya no hizo nada por ellos. Les dio a escoger lo malo y ellos escogieron lo malo. La nueva vida es diferente. Es la vida de la integridad. Los griegos definían la integridad como darles al hombre y a Dios lo que se les debe. La vida cristiana le da a Dios su lugar y respeta los derechos de las personas. El cristiano nunca desobedecerá a Dios, ni usará a una persona humana para satisfacer su deseo de placer. La vida cristiana conduce a la santificación. La palabra griega es angiumus. Todas las palabras griegas terminan en asmos. Describen no un estado, sino un proceso. La santificación es el camino que conduce a la santidad. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, eso no la hace perfecta instantáneamente, no. La lucha no ha terminado, ni mucho menos. Pero el cristiano siempre ha considerado más importante la dirección en que se ha marchado que la etapa particular que se ha alcanzado. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Pablo termina con una gran frase que contiene una doble metáfora. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios, es la vida eterna. Pablo usa dos palabras militares. Para paga usa la palabra opsonia, que quiere decir literalmente la paga del soldado. Lo que se ha ganado por arriesgar la vida y con mucho sudor y dolor. Y para regalo usa carisma, que es algo que no se ha ganado y que el soldado recibía en ocasiones especiales, como su cumpleaños, cuando el emperador repartía regalos en dinero por generosidad y por gracia. Así que Pablo dice que si se nos da lo que hemos ganado, no vamos a recibir nada más que la muerte, porque eso es lo que hemos ganado con nuestra mala manera de vivir. La paga del pecado es muerte. Eso es nuestro pago por nuestra mala manera de vivir. Pero Dios nos da la vida eterna por pura gracia y generosidad, por misericordia. Es el regalo supremo de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no vivas más por el pecado. Tienes que morir a tu vieja manera de vivir, a tu vieja manera de conducirte, a tu vieja manera de pensar. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tienes que dejar tu mala manera de actuar, porque eso te ha llevado, amado hermano, amado amigo, a vivir en la mediocridad, a vivir en la necesidad, a vivir, amado hermano, atado al pecado. Padre, queremos morir a nuestra mala manera de vivir. Queremos vivir a nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Y tu gloria tocaré. Padre, oro por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra. Es necesario morir para poder vivir. Es necesario morir a nuestra vieja manera de vivir y tomar una decisión radical para poder vivir eternamente en Cristo Jesús. Oh, Ratsira, Barracara,
serramba. Raya sirra carada serra maradancaya sirra. Gracias Jesús. Gracias Jesús por rescatarnos, Señor, y darnos una nueva vida, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque íbamos caminando directos al infierno, pero de ahí nos rescataste, Señor, y nos diste nombre y un apellido, Señor. Pon en el corazón, Padre, esta palabra, grábala, Señor. Que sean apercibidos todos aquellos que escuchan este mensaje, Dios. Que entiendan que es necesario morir para poder vivir. Es necesario santificarnos para vivir en santidad. Es necesario apartarnos para vivir en Cristo Jesús. Es necesario salir del montón para ser elegidos por el Dios eterno. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Levanta tus manos donde tú te encuentras. Tal vez has sido azotado por el pecado. Tal vez has sido azotado por la angustia, por la necesidad. Tal vez has pasado muchos días sin pan y sin vino. Pero hoy Jesús te dice: acéptame en tu corazón. Permíteme la entrada en tu corazón. Permíteme la entrada a tu vida y yo voy a cambiar tu circunstancia. Yo te voy a ayudar a cambiar tu mala manera de vivir. Oh Señor, tu palabra fue enviada, Señor. Yo hice mi parte humana, Padre. Ahora te toca a ti, Señor, hacer la parte divina, Padre. Atrae a aquellos hombres a los pies de Jesús. Atrae a aquellas almas a los pies de Jesús. Atrae a aquellos niños a los pies de Jesús. Atrae a aquel adolescente a los pies de Jesús. Aquella mujer, Padre, que está sola, que está desesperada, Padre. Atráela a los pies de Jesús. Aquel hombre que está postrado en una cama, atráelo a tus plantas, Señor. Que sienta la necesidad de un Dios vivo, de un Dios eterno. Tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra vieja manera de pensar, Padre. Tenemos que ser bautizados en aguas para morir a nuestro viejo yo y resucitar a un nuevo hombre, a una nueva criatura en Cristo Jesús. Atráenos a ti, Señor, porque escrito está: nadie viene al Hijo si no es enviado por el Padre, y nadie va al Padre si no es llevado por el Hijo. Atraelos, Padre, a los pies de Jesús. Bendícelos, oh Dios eterno. Oh, Rayankara, Sirra, Barrada, Yankara. Rasida, Barraya, y Sirra, Bacaya. Oh Espíritu Santo, bendícelos, Dios, que entiende que hay un Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre. Que salgan de esa mala manera de vivir, que entiendan que hay esperanza y una nueva vida en Cristo Jesús, Padre. Bendito sea, Señor. Ayúdenme a adorar a Dios, levanten sus manos. La presencia de Dios está desbordando. Escrito está que en los postreros tiempos desbordará de su espíritu sobre toda carne. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. El Espíritu Santo está descendiendo con gracia y poder sobre tu vida. Ya no estás enfermo, hoy vas a ser sano. Ya no eres esclavo, hoy vas a ser libre. Ya no eres un mendigo, hoy el Señor te va a proveer. Ya no tienes que preocuparte, hoy Dios va a derramar esperanza sobre tu vida.
Ya no tienes que andar en la oscuridad. La luz ha llegado. La luz de Jesús se desborda. En tu presencia. Sí, Señor. Estamos en tu presencia, Padre. Bendice a aquel niño, aquel joven, aquel adolescente, aquella mujer que está atada, oh Dios, a la prostitución, a las drogas, al alcoholismo, Padre. Hazla libre, Padre. Oh Dios, manda a ese ángel de protección en sus vidas. Hay mujeres que sufren de violencia doméstica, Padre. Pon en el corazón de ese varón y de esa mujer, Señor, que tú estás en control, Padre. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, amados hermanos. Mando un saludo a mis hijos, a Beatriz Adriana, a Luis Ángel, a mis nietos Miguel y Uriel, a Lorenzo Hernández Escobedo, a Magdalena Prado Oliva, a Verónica Hernández, a sus hijas, a mi hermana Concepción Espinosa, a sus hijas Esmeralda, Erika, a mi madre Juana Luciano, a mis hermanos Benjamín, a Rosario, a Berta, a María Guadalupe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Conéctate el día lunes a las 10:30 p.m. Dios te bendiga, Dios te guarde. Confía en el Señor, confía en Dios. No te apoyes en tu propia fuerza. Pídele a Dios que tome el control de tu circunstancia, de tu problema, de tu angustia. Dice que pongamos todas nuestras necesidades a las plantas del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano, tu amigo, evangelista Marcos Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Alicia Galicia, Dios te bendiga. Gracias. A Maggie Hernández, Dios te bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Siga adorando a Dios esta noche. Oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Espíritu Santo. Nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón y darte gloria y honra, Señor, en este momento.